Buenos días a las personas aquí presentes y a las que nos están siguiendo por el Facebook de la Escuela de Estudios Generales. Hoy tenemos una participación de nuestras distinguidas participantes en una actividad que nos resulta muy importante a la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales, porque en la sección hay mayoría hombres, pocas mujeres, y hemos estado en un esfuerzo por aumentar el número de mujeres en la sección, pero se nos ha hecho dificultad, entonces queríamos un poco también comprender lo que sucede. Esta es una actividad que también hemos organizado con la Red Iberoamericana de Filosofía, de la cual Concha Roldán es presidente, y Carolina Ábalos. Se me olvidó tu puesto, Carolina. Ella es vicepresidenta. como tú. Vicepresidenta. Vicepresidenta, sí, porque representa las asociaciones de América del Sur. Entonces, y luego también otra preocupación es porque organicé una actividad que se llama Filosofía, Ciencia y Tecnología, un ciclo de conferencias, hice la convocatoria y solo me llegaron en la mayoría hombres, ¿verdad? Entonces, es muy importante, me parece a mí, discutir estas cosas para ver qué estrategias podemos seguir más adelante. Entonces, esta es la presentación. Nada más digo la fecha, miércoles 13 de marzo a las 10 de la mañana en Costa Rica. Y le cedo la palabra a Dina, que va a ser la moderadora de esta actividad. Bueno, muchas gracias por la participación. Gracias. Muchas gracias, don Álvaro, por sus amables palabras. Sean todos muy bienvenidos a este conversatorio sobre las mujeres en la filosofía. Tenemos a tres distinguidas damas que hoy nos acompañan. La licenciada Asunción Vargas Díaz, de la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. La doctora Carolina Ábalos Valdivia, del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral de Chile, y también, bueno, vicepresidenta de la RIF. Y la doctora Concha Roldán Panadero, del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y presidente de la RIF, así como presidente de la Asociación para la Igualdad de Género, la GENET. Entonces, la dinámica de este conversatorio va a consistir en unas 4 rondas de participación de nuestras invitadas, más o menos de unos 5 minutos para cada intervención. Ellas van a ir abordando una serie de ámbitos en los que pues interesa, ¿verdad? Un poco reflexionar sobre el quehacer de las mujeres en la filosofía. Luego tendremos unas palabras finales donde ellas van a poder contestar comentarios o preguntas que así se planteen. Bien, para empezar, queremos saber un poco de nuestras invitadas, de cómo es que surgió esa vocación por la filosofía, cuál pudo ser pues su motivación, entre otras tantas cosas, y cómo pues fue el acceso a su formación para ver cómo, ¿verdad? Cómo las podemos ir conociendo un poco más. Entonces, si gustan, vamos a ir alternando el orden de la palabra. Aquí pues las veo así, pero podemos empezar por Asunción, seguimos con doña Carolina y luego doña Concha y luego vamos cambiando el orden. Entonces queda con su micrófono doña Asunción. Muchas gracias, Dina. Un gusto estar acá. Agradezco también al profesor Álvaro Carvajal, a las compañeras Concha y Carolina. Es un gusto estar acá y estar hablando de estos temas que son tan importantes, ¿verdad? Precisamente en todo este mes y precisamente esa semana que conmemoramos el 8 de marzo, ¿verdad? Entonces, muy agradecida también con la Coordinación de Filosofía por esta invitación. Bueno, entonces, mi participación va a versar sobre todo por mi experiencia, ¿verdad? Cómo he vivido yo la experiencia de cursar la carrera de filosofía, de enseñanza de la filosofía, ¿verdad? A lo largo de los años. Ya son prácticamente 10 años que tengo en esta área de estudio y en esta disciplina que la verdad me resulta muy apasionante.
Sin embargo, es preciso como, bueno, cuestionarnos un poquito de cuál es el lugar de nosotras las mujeres en la filosofía. Bueno, en lo personal, cursé en la Universidad de Costa Rica mis bachilleratos y la licenciatura también. Ahorita estoy sacando un máster en la Universidad de Valencia, ¿verdad? Pero me gustaría centrarme acá, en el contexto costarricense y precisamente en el contexto de la Universidad de Costa Rica, que es el que quiero bueno, que podamos discutir y que podamos entablar ahí un diálogo entre todos nosotros. Bueno, desde esta perspectiva, en la Universidad de Costa Rica, en lo personal, a mí me brindó todo, ¿verdad? Yo soy un estudiante que soy producto de la educación pública nacional, ¿verdad? Vengo de una zona rural, entonces el migrar a la Universidad de Costa Rica en San Pedro, que está en la capital de Costa Rica, bueno, fue un cambio de vida bastante grande, ¿verdad? Para mí. En ese sentido, la universidad perdón, y la Escuela de Filosofía me brindó muchas oportunidades, ¿verdad? Ya sea cuestiones de participación estudiantil, asistencias con varios profesores de filosofía que me dieron como toda esa consistencia y todas esas ideas de lo que es estar en la Universidad de Costa Rica. También se abre todo un universo de posibilidades, todo un universo de dudas, ¿verdad? Que uno como persona joven, específicamente como mujer joven, va vivenciando conforme va pasando, ¿verdad? Ese proceso de estudiar, ¿verdad? Para contarles y para posicionarles en el contexto actual, ¿verdad? De la filosofía en Costa Rica, todavía se sigue reproduciendo un modelo en donde la mayoría de las personas que llegan a cursar esta carrera son hombres, ¿verdad? Son hombres y históricamente siempre ha sido así, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer punto del cual yo partí y el cual me empezó a aparecer como, me empezó a llamar la atención y empecé a notarlo más y más conforme iba avanzando por la carrera, ¿verdad? Habíamos compañeras, habemos bastantes mujeres en un principio, pero curiosamente sucede un fenómeno que también me parece necesario como plantear acá, que es que, bueno, hay muchas mujeres, o un grado alto de mujeres, ¿verdad? Al inicio de la carrera, pero somos pocas las que logramos terminar, ¿verdad? Somos pocas las que logramos tener el título de bachillerato, es aún más reducido el número de las que logramos tener una licenciatura, ¿verdad? Y mucho menos, ¿verdad? Un número más reducido las que nos posicionamos en un nivel laboral en la filosofía, ¿verdad? Acá en el país laboralmente filosofía se da en docencia, ¿verdad? Y es ahí justamente en donde yo encontré un vínculo aún más apasionante con la filosofía. En un principio se disponía la cuestión de la investigación, ¿verdad? La cuestión de las lecturas, de qué se ha dicho en la historia de la filosofía. Pero cuando yo logré atar cabos entre la filosofía y la educación, fue cuando se me abrieron un montón de posibilidades y en donde en lo personal encontré un vínculo muy interesante y muy atractivo para trabajar incluso, ¿verdad? Que es, bueno, desde mi perspectiva la filosofía no se puede contemplar sin esta cuestión pedagógica, ¿verdad? De enseñar, de compartir ideas, de tener una generación de herramientas que podamos traspasar a los estudiantes y a las estudiantes. Entonces, ese es un punto en donde yo encontré también un lugar en donde la filosofía puede llegar a ser un poco más amena, puede llegar a ser un poco más crítica y que en lo personal es el vínculo y la manera en cómo yo consigo la filosofía, ¿verdad? La filosofía es en tanto puede llegar a ser enseñada y puede llegar a ser aprendida, ¿verdad? También desde la perspectiva bueno, de una filosofía que pueda ser aprensible para todas las personas, no solamente para aquellas que nos hemos especializado en esta área, ¿verdad? Sino que sea algo del diario vivir y que pueda ser parte de la vida, sobre todo en mi caso, de las personas jóvenes, ¿verdad? Que es la población con la que yo he trabajado en el sistema público de colegios acá en Costa Rica y en la universidad, ahora en la Escuela de Estudios Generales. Muchas Como, gracias. ok, Perdón. gracias. Sí. Me avisa. Cuando yo aparezco aquí en la pantalla es que estoy avisando. Ok, gracias, Sí. Dino. Doña Carolina.
Hola, buenas tardes acá en Chile. Quiero agradecer a Álvaro Carvajal y a la Universidad de Costa Rica por la instancia. Saludar a mis compañeras, Asunción y a Concha, y a la gente que está conectada. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, sobre todo en un tema el tema que nos convoca, que es un tema que afecta y que apela justamente a las experiencias eh, que, mm, que nosotras hemos tenido como mujeres y como filósofas en, eh, en el área de la filosofía o en la institucionalidad filosófica. Eh, eh, Desde mi punto de vista, bueno, la filosofía eh, es mucho más, digamos, patriarcal que solo los puestos que pueda tener para nosotros o las vías de acceso, pero bueno, por ahí podría guiar mi reflexión. Em, Mi ingreso a la filosofía fue porque tuve un profesor de filosofía digamos, que influyó mucho en mí, en la motivación, ¿no? Y luego, claro, estudié en una universidad, la Universidad Católica del Paraíso, donde en el primer año se nos decía que eh, se le da la bienvenida a las profesoras de filosofía y a los filósofos. Entonces se dividía por género, ¿no? La dedicación o el vínculo que hay o que habría en el futuro con la filosofía. Pues bien, yo cumplí, ¿no? Las expectativas de esos profesores en principio y me dediqué efectivamente a la pedagogía en filosofía, di clases mucho tiempo en la secundaria, quizás 15 años o más. Y bueno, en esa misma experiencia docente, eh, me fui preguntando por el sentido de, digamos, de enseñar filosofía y por el sentido de la filosofía en los jóvenes, o el sentido incluso de mi profesión. Y bueno, allí empezó entonces a gestarse mis intereses por mis intereses de investigación y bueno, luego entré a estudiar en posgrado y, y también, bueno, siempre ligado, ¿no?, a la dificultad que implica eh, no solo estar en la academia, ¿no?, o haciendo una investigación donde a las mujeres tenemos como implícito, ¿no?, que hay que demostrar siempre que uno es capaz de hacer, escribir filosofía, enseñar filosofía, publicar filosofía, ¿no? Em, Sino que también ese esfuerzo está, digamos, atraviesa toda nuestra vida. Y entonces esa exigencia también está en nuestra vida cotidiana, educando a las hijas, ¿no? Teniendo una casa, teniendo una profesión, siendo esposa, qué sé yo. Entonces la exigencia es transversal y sobre todo cuando uno em, construye el vínculo con la filosofía desde la experiencia. Creo que una de las cosas que hay en común y hay de filosófico en, en el lugar que tenemos las mujeres, incluso también y las disidencias, en la filosofía tiene que ver con la experiencia. Y desde ese punto de vista, creo que se transforma en un problema filosófico en la medida en que esa experiencia, que es muy singular, particulares de cada una, se vuelve algo universal, un problema de todas. Y en ese sentido, sí, ya, Sí. termino para redondear nomás, y en ese sentido yo creo, ¿no?, que una
una de las de los gatilladores de esta, entre comillas, vocación por la filosofía, que yo creo que más que se nace, uno lo va construyendo, tiene que ver con valorar y visibilizar aquellas experiencias de opresión, de exclusión, de injusticia, finalmente, que hace que nosotras las mujeres comencemos a tener una búsqueda de sentido y de un sentido emancipatorio. Creo que por ahí podría ir Excelente. mi primera intervención. Bien, gracias, doña Concha. No le escuchamos. El Sí, ya, micrófono. gracias, ¿no? Que no había apretado bien el botón. Lo primero, brevemente, pues agradecer mucho a la Universidad de Costa Rica la invitación. Hace ya años estuve allí presencialmente y voy, parece ser, a volver pronto. Me alegraría mucho y gracias sobre todo al doctor Carvajal por la organización. Y bueno, saludo también a mis compañeras, a Asunción Vargas y Carolina Balos, por el gusto de compartir esta mesa. Bueno, voy a ser breve con este primer tema, pero claro, ya habiéndolas escuchado, es como imposible no comentar un par de puntos que han aparecido ya en sus presentaciones y a los que yo me quería también referir. Bueno, Asunción ha dicho que conmemoramos el 8 de marzo. Yo quisiera decir que más que conmemorar, es una jornada todavía de reivindicación. O sea, no es tan, ojalá que alguna vez podamos dejar de hacer esa conmemoración porque significaría, yo creo, que habríamos alcanzado esa igualdad que perseguimos. Y lo relaciono con el tema que ambas habéis dicho, filosofía patriarcal, ha dicho Carolina Balós, y Asunción, has hablado de la masculinización. En España estamos asistiendo en estos momentos, y ahora enseguida os cuento un poco lo que fue mi experiencia, porque yo soy mucho más mayor, yo ya se cuenta por casi medio siglo que empecé a pensar, ¿no?, en lo que era mi vocación de la filosofía. Pero esta masculinización empieza a ser ahora creciente. Yo creo que esta filosofía patriarcal tiene que ver con lo que llamamos el canon, ¿no?, oficial de las historias de la filosofía, que ha sido siempre un canon en el que ha habido muchos filósofos, como decía Carolina, los filósofos, y nosotras luego éramos las educadoras, las enseñantes de la filosofía y de otras muchas cosas. El canon, bueno, algunas de nosotras llevamos tiempo luchando contra este canon también masculino y masculinizado, intentando enseñar una filosofía más contextual por los problemas, digamos, filosóficos de cada momento histórico. Y bueno, pues en este momento actual también, como subrayaba Carolina Balos, no podemos separar la filosofía de la vida. Entonces, esto cambiando, porque claro, si los libros de estudio que usamos están solo integrados por varones, si las personas que llegan a ocupar las cátedras, porque también ocurre en España, lo mismo que ocurre en vuestros países, que estudian al comienzo más mujeres, pero luego van desapareciendo según se va avanzando, digamos, en la escala de los profesores titulares o de las cátedras, ¿no? Si no hay referentes en las profesoras enseñantes de filosofía como filósofas, como digamos en plano de igualdad con el resto de sus colegas, pues esto es un problema. Bueno, mi experiencia la resumo. Yo tuve suerte porque tuve un profesor de secundaria que nos enseñó de esta manera contextual e incluso mencionó a alguna de las mujeres, que luego en el último apartado volveré sobre este tema, porque ahora hay que volver a meter a las mujeres en los currícula de secundaria. Luego, cuando llegué a la universidad, me tocó todavía a mí estudiar filosofía y ciencias de la educación. Es decir, que por ahí tuve la suerte de enlazar las dos materias. Es decir, que siempre me ocupé de la filosofía en la que luego me doctoré, pensando también en la enseñanza de la misma. Pero hasta que no defendí mi tesis doctoral,
no tuve la suerte ya máxima, que me tocó la lotería, porque tuve de presidenta del tribunal a Celia Morós, que estaba fundando en aquel momento un seminario que se llamaba Feminismo, perdón, e Ilustración. Entonces, gracias a encontrarme con ella, dio un vuelco lo que era mi conocimiento de la filosofía, y empecé a descubrir que había habido muchas mujeres a lo largo de la historia de la filosofía, más allá de las dos o tres que uno había podido escuchar por cultura general, y esto digamos, me inició ya en esta aplicación también de lo que yo había aprendido de la educación, en dedicar, bueno, pues gran parte de mi trabajo también a la divulgación. Para esto hay otra pregunta preparada, me referiré a ello luego, ¿no? Pero por una parte a profundizar en el estudio de todas estas pensadoras que no habían sido visibilizadas, pero también eh, haciendo que las mujeres que se interesaran por la filosofía como vocación pudieran tener esos referentes y pudiéramos ir saliendo, que yo creo, y aquí ya voy a terminar la intervención porque creo que ya agoto con esto, eh, a- eh, podamos abandonar lo que se ha dado en llamar el síndrome de la impostora. Es decir, que aunque llegamos luego a sacar una plaza de titulares, pensamos que ha sido azaroso, que no nos lo hemos ganado como el resto de nuestros compañeros, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante que tenemos también que transmitir. Esto es no solo haciendo una genealogía de mujeres que han enseñado y estudiado filosofía antes que nosotras, sino también en esta actitud, ¿no? De reivindicar la igualdad. Sí, Y nada, ya veo aparecer a Dina, muchas gracias, y lo muchas dejo, gracias. luego podemos Sí, retomar muchas alguna gracias. Un poco, pues continuando con estas ideas, el siguiente punto tiene que ver más bien con todas estas luchas, pero sobre todo con la superación de estos obstáculos. ¿Qué hemos hecho para poder colocarnos en el medio profesional, desarrollarnos, a pesar de que, como ya han comentado nuestras expositoras, en los tres países hemos tenido obstáculos similares y hay un trasfondo cultural pues que nos lleva, ¿verdad?, a tener que plantearnos estas limitaciones. Y sin embargo, bueno, aquí estamos. Y creo que es muy importante, sobre todo pues para la audiencia más joven, que sepan, bueno, cómo se sortean estas dificultades en la vida. Entonces, si gustan, comenzamos con Carolina. Sí, yo creo que eh, hay ciertos elementos, al menos desde mi experiencia, que me han permitido, digamos, ir fortaleciendo eh, digamos, mi lugar, ¿no? Como mujer en un lugar tan machista, ¿no? Eh, También desplazando eso que decía Concha, ¿no? Que es este síndrome de la impostora, y que tiene que ver con la insistencia de ciertos espacios de la filosofía que no han sido visibilizados y que han sido más bien invisibilizados, eh, no solo en términos como obviamente decía Concha, ¿no? De textos, autoras, sino que también de temas, de formas de entrada a la filosofía, eh, de, de, eh, de, formas de trabajo, de prácticas filosóficas que no son hegemónicas. Eh, Creo que eso ha sido, al menos para mí, una, una, una forma que ha hecho no solo de fortalecerme individualmente, sino que también de que la filosofía que yo profeso pueda ser, digamos, que tenga el alcance a, a los estudiantes, a las estudiantes, a mis colegas. Y bueno, y eso es paradojal porque eh, también eso ha constituido un obstáculo muy grande, ¿no?
la práctica, vamos a decir, no hegemónica de la filosofía y podríamos decir incluso feminista, ¿no? Que es una práctica que es que trabajamos, por ejemplo, en igualdad, ¿no? En colectivo, que, que tenemos, que hay una práctica de pensamiento en común, de un pensamiento que se inicia, ¿no? Y que encuentra su principal motivo y sentido por un problema que nos puede atravesar a todos en común. También una práctica que implique una militancia, ¿no? En alguna organización filosófica, bueno, nosotros lo hacemos en la RIF, hay organizaciones, ¿cierto?, nacionales, internacionales. Creo que es un lugar de lucha donde nos fortalecemos, pero también donde aparecen esos obstáculos que tienen que ver con ciertas prácticas hegemónicas que son más patriarcales, como por ejemplo un trabajo más individualista, más jerárquico, ¿no? Digamos, más orientado a la producción, eh, digamos, a la evaluación, a las pruebas y no partiendo, digamos, desde una igualdad. Creo que eso es un, digamos, un testimonio de que siempre vamos a estar situadas en un espacio o en una dimensión paradojal, contradictoria, donde, digamos, un poco nietzscheana, ¿no? Vamos a salir de alguna manera fortalecidas, pero ese fortalecimiento ha tenido históricamente, ¿no? Y sigue teniendo algunos costos que espero en algún momento se dejen de pagar. Me pego el botón, pero ya estoy aquí. Bien, entonces muchas gracias, Carolina. Seguimos entonces con Concha. Se pega. Voy ahí, sí, ya lo piqué. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, entroncando un poco con lo que ha dicho también Carolina, pero bueno, nos tocaba hablar un poco de nuestro desarrollo profesional. Para mí fue muy duro el, digamos, obtener una plaza de titular. Tuve que hacer 5 muy duras oposiciones en las que he de decir que todo el tiempo sentí que se me exigía ser mejor que los demás colegas varones que se estaban presentando para la misma plaza. Bueno, un poco la suerte jugó también, es porque nosotros teníamos tribunales que se sorteaban, digamos, por azar. Yo tuve la suerte de tener a Javier Echeverría como presidente de un tribunal, del último tribunal al que yo me presenté, donde mi lección magistral tenía que ver con Leibniz y con la filosofía de su época. Él, como especialista leibniziano, lo valoró mucho y eso yo creo que ayudó a que los otros 4 eran 4 varones más, o sea, me tocó un tribunal de 5 profesores, pudiera sacar esa plaza que tuve que defender frente a otras 29 personas. O sea, habíamos firmado la plaza a 30 personas, ¿no? Entonces, bueno, lo cuento porque fue un momento duro. Ahora no es que sea más fácil, creo que sigue siendo difícil, pero ha variado algo en la composición de los tribunales. Ahora se exige paridad. No es que el tener profesoras en los tribunales nos garantice que tengan también una valoración de esa otra filosofía que decía Carolina Balós, ¿no? De esa forma no hegemónica. Yo he hablado también muchas veces de la filosofía heterodoxa también, ¿no? De una forma de hacer filosofía menos ortodoxa en este sentido de individualista y de hacer la filosofía digamos, en tu torre de marfil, sino que la filosofía ha de estar también para mí respondiendo a problemas de nuestra vida práctica. Y si la filosofía está absolutamente desconectada de nuestro mundo, pues ya yo creo que no es filosofía, es una cosa anquilosada, muerta,
como todos estos alumnos que luego te preguntan, ah, pero es usted filósofa, yo creía que los filósofos estaban todos muertos, ¿no? Entonces, bueno, por hacer una broma en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, por decir un par de palabras sobre la superación de obstáculos, yo creo que el intentar eso, hacer otra forma de enseñanza de la filosofía y unirnos, o sea, el ver que no somos personas aisladas, que queremos, sobre todo mujeres, ¿no? A mí, digamos, los grupos feministas me han ayudado mucho para ver que no estábamos solas y que queríamos defender una otra forma, ¿no? de enseñar filosofía donde el propio feminismo entrar a formar parte de la filosofía, el feminismo como filosofía práctica, que también algunos varones, como Kimblica, por ejemplo, hace ya décadas, lo incluyó, ¿no? El feminismo como una de las filosofías que además habían movido, ¿no? A cambiar un poco, digamos, la ética y la política de muchas sociedades, ¿no? Yo creo que tenemos que confiar en esto y creo que no debemos olvidarnos también el feminismo, aparte de ver cómo podemos hacer una mejor enseñanza de la filosofía, que hay otra faceta que mencionó en la primera pregunta Asunción Vargas, cuando nos referimos a estas mujeres que vamos luego, que no vamos quedándonos enganchadas en la academia o en sacar una titularidad, y es porque a las mujeres nos sigue cayendo todavía mucho más que a los varones el cuidado. El cuidado de los hijos, el cuidado de los ancianos, el cuidado de las personas dependientes. Entonces, mientras que no haya un cambio también de mentalidad, que por una parte podamos defender que tenemos las mismas capacidades para estudiar disciplinas abstractas, como son la filosofía o las matemáticas, de las que muchas veces se nos ha querido dejar fuera. Ahora está también, todos los 11 de febrero reivindicamos la mujer y la niña en la ciencia, viendo que las mujeres también tienen capacidad para estas llamadas STEM, ¿no? Matemáticas, ingenierías, física. Yo reivindico que sí, tenemos estas capacidades, pero la filosofía también es una de las disciplinas que requiere una capacidad de abstracción. Tenemos que conceptualizar también la propia vida que tematizamos, ¿no? Y en esto vuelvo a citar a mi maestra Celia Morós, que decía que conceptualizar es politizar. O sea, porque si queremos cambiar y transformar también y mejorar, porque queremos mejorar la sociedad y el mundo que nos rodea, la conceptualización de la filosofía es fundamental. Y lo que decimos también, la crítica, para que no, aquí en España decimos que no nos vendan esa moto que no queremos, que no nos la vendas porque nosotros, y esto pasa mucho en política, si estamos viendo que no tienen determinados programas, etcétera, pues hemos de criticar y exigir, ¿no? que haya una consistencia también en la enseñanza de la filosofía. Y ya digo, en la repartición de los cuidados, los permisos de paternidad, porque claro, ahora aquí tenemos permisos de paternidad durante los primeros meses de vida de los niños, pero ¿qué pasa cuando se hacen más mayores? Parece que hay una parte de la vida que siempre les va cayendo todavía a las mujeres, ¿no? Entonces creo que es importante también fijarse en esto. Muy bien, Gracias. gracias. Asunción. Bueno, muchas gracias. Me ha resultado muy interesante lo que ustedes dos han compartido y estoy plenamente de acuerdo con, bueno, con la crítica y los puntos que están estableciendo, ¿verdad? Acerca de cómo superar entonces estos obstáculos que enfrentamos nosotras las mujeres en filosofía, docentes en filosofía o filósofas, ¿verdad? Yo creo que es un acto plenamente político, ¿verdad? Existir en este medio, ¿verdad? De estudiar esta disciplina, ejercer, ¿verdad? Como personas que somos docentes en esta área que es hegemónicamente masculinizada, ¿verdad? Entonces me parece que la resistencia es algo que es muy importante y que, bueno, podemos ir tejiendo entre nosotras, ¿verdad? Como con este tipo de espacios, conociéndonos, ¿verdad? Saber qué piensan otras filósofas, dándoles una voz también, ¿verdad? Apoyar dentro de, por ejemplo,
los programas de estudio, ¿verdad? De cuando formulamos un curso, bueno, tiene que haber mujeres, ¿verdad? Y no solamente por una cuestión de paridad, sino incluso por una motivación ética, ¿verdad? De que existe esa necesidad y que incluso es una deuda histórica que la historia de la filosofía tiene con nosotros, y bueno, y nosotras precisamente, ¿verdad? Ahora que Concha mencionó a Celia Amorós, yo también, ¿verdad? La quiero mencionar porque me parece que el abordaje que hace ella acerca de una crítica de la historia de toda la historia del pensamiento, de toda la historia de la filosofía, es sumamente útil para comprender desde dónde es que venimos nosotras, ¿verdad? Hay un texto bueno, que a mí me gusta mucho, que se llama Crítica de la razón patriarcal. Ella dispone, ¿verdad? Toda una conceptualización en torno a la ideología sexista, ¿verdad? Que me parece a mí que es la predominante y la que en la mayoría de los casos nosotras hemos sido educadas en la universidad, ¿verdad? Se parte del hecho de cómo es pensada la mujer en la filosofía, ¿verdad? Y ya eso viene siendo sumamente problemático porque, bueno, desde los clásicos hasta la modernidad incluso, podemos ver que los filósofos que estudiamos, ¿verdad? Filósofos que estudiamos, vienen teorizando acerca de la mujer, ¿verdad? Y no se da un espacio para que nosotras mismas lleguemos a teorizar, que lleguemos a construir conceptos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La base de todo, la estructura de la historia del pensamiento viene en un logos masculino, ¿verdad? Entonces, ese es el primer obstáculo que me parece a mí que uno como estudiante de filosofía llega a enfrentar. Otro que me parece a mí que es importante mencionar es la idea de los referentes femeninos, ¿verdad? De cuando estamos empezando en el proceso de estudio, tener referentes, tener profesoras, ¿verdad? Bueno, que vengan a cumplir como esa concepción de ser guías, de ser mentoras, de ser filósofas para nosotras. Por supuesto, hablo de la experiencia acá en la Universidad de Costa Rica, sí hay filósofas que están acá, ¿verdad? Y han sido sumamente importantes para la formación de nosotras, ¿verdad? Las filósofas bueno, que estamos aún empezando en este proceso. Entonces, esa representación, esa capacidad de, mira, tengo una profesora, yo quiero ser como ella, ¿verdad? Tiene la misma vivencia que yo, tiene los mismos retos que yo, pero vea cómo los ha superado, ¿verdad? También eso es sumamente importante para sobre todo la población que se viene introduciendo dentro del estudio de la filosofía. Y además, con base a esta pregunta del desarrollo profesional, bueno, la cuestión de la docencia también se ha asumido mucho, como venía mencionando las compañeras, que es una cuestión plenamente femenina. También habría que problematizar eso, ¿verdad? Los filósofos también pueden llegar a ser docentes. No solamente nosotras las profesoras o las docentes en filosofía, ¿verdad? Cabemos dentro de este campito, ¿verdad? Que es la docencia, que es sumamente importante y sumamente relevante, pero bueno, es un campo que está para todos y todos los que nos apasionan esta área de la filosofía. Y otro punto que quisiera mencionar también es partir del hecho de que, bueno, no se puede filosofar, no se puede hacer filosofía sin cuerpo, ¿verdad? Entonces, aunque se nos ha dispuesto que esto es una tarea meramente racional, bueno, ocupamos nuestro cuerpo para escribir, ocupamos nuestro cuerpo para comunicar nuestras ideas, ocupamos nuestro cuerpo y nuestro contexto para realmente llegar a todas esas personas que queremos que aprendan el quehacer filosófico, ¿verdad? Entonces, bueno, partir del cuerpo femenino, de la experiencia femenina. También eso tiene que ver no solo en la manera en cómo nosotras vamos a escribir filosofía, cómo vamos a investigar filosofía, sino también de los temas que a nosotras nos interesan, ¿verdad? Y que tienen que ver estrictamente con con nuestra propia existencia y que, bueno, al fin y al cabo también esto es forma mucha parte de la motivación que nosotros tenemos a la hora de hacer filosofía, ¿verdad? De encontrar un espacio en donde las dudas que nosotras tengamos, los proyectos que queramos, no sé, la vivencia que tengamos nosotras como mujeres, también se ve ahí identificada con el quehacer filosófico.
Y acá retomo la idea también que dijo Concha, ¿verdad? Acerca bueno, dudar acerca de estas acciones de cuidado, ¿verdad? De maternidad también que se ven, ya casi termino, implícitamente acompañan toda nuestra carrera filosófica. Listo, gracias. Muchas gracias. Bueno, el siguiente punto quiere tratar de hacernos ver en todas las dimensiones en que nosotros como profesionales, pero sobre todo como filósofos, nos podemos desempeñar, ¿verdad? Aparte de la docencia, la investigación, la extensión, acción social, como la conocemos nosotros por acá en la Universidad de Costa Rica, y sobre todo esta última porque tiene incidencia política, ¿verdad? O por lo menos ese es uno de sus objetivos. Entonces creo que es muy importante que a partir de esta reflexión podamos conversar con nuestras invitadas sobre qué elementos nos pueden recomendar, qué estrategias podemos seguir o qué tácticas aplicar, ¿verdad? Para un reposicionamiento de la mujer como filósofa en estos ámbitos propiamente del desarrollo académico. Entonces, si gustan, empezamos. Ya se me olvidó con quién empezamos, creo que era con Asunción, no, con Concha, exacto. Muy bien, gracias. Bien, muy bien, sí, creo que ahora me tocaba a mí. Bueno, vamos a ver, es un tema muy complejo que nos dedicaríamos un seminario entero a hablar de él, ¿no? Yo quiero empezar con la docencia. Bueno, yo soy investigadora, yo tengo una plaza de investigadora en el CSIC, pero como ahora presidenta también de la Red Española de Filosofía, me he dedicado mucho a estudiar lo que llamamos el currículum de enseñanza secundaria y el de enseñanza universitaria también. Y creo que ahora, por lo menos en España, se está haciendo un esfuerzo por hacer un currículum que sea de enseñanza diferente, no tanto en torno a grandes, digamos, figuras o grandes genios, sino que tenga que ver un poco más con competencias, con contextos, etcétera. Aunque todavía sigue existiendo la prueba de acceso a la universidad en la que se examinan de 8 textos de diferentes filósofos en los que de momento solo hemos conseguido introducir 2 mujeres frente a 6 grandes filósofos, porque claro, si la filosofía solo se enseña en torno a grandes figuras, pues se nos queda corta para hacer un examen, porque claro, ¿a quién sacas? Sacas a Kant, sacas a Heidegger para meter a María Zambrano, para poder meter a alguna otra filósofa. Entonces, bueno, en esto estamos trabajando para poder avalar esto de la contextualización en torno a problemas, otra forma de enseñar filosofía, pero va despacio y depende aquí en España también de las distintas comunidades, digamos, digamos, de gobierno, es decir, que no es lo mismo la Comunidad de Madrid que Galicia, que Cataluña, etcétera, ¿no? Pero bueno, quería sobre investigación, retomando un tema que también mencionó Carolina Balos de pasada, ella hablaba de las publicaciones en las revistas de impacto, ¿no? O sea, que no podemos reducir, como yo creo que se está haciendo en los últimos años, una especie de competitividad a ver quién publica en revistas de Q1. Yo esto me parece que yo decía de broma en muchos lugares, digo, sí, cucú cantaba la rana. O sea, por ahí no puedes medir la bondad de un trabajo filosófico, no te garantiza el que hayas obtenido esta valoración. Pero es que además se jibariza, como se reduce muchísimo lo que es la idea de la filosofía si solo lo reducimos a esta evaluación. Dicho esto, por otra parte, quiero defender que debe haber un tipo de evaluación en el que todas y todos podamos mostrar que tenemos esas capacidades. Lo digo porque aquí en España nos ha favorecido mucho para poder acreditarnos como titulares, como catedráticas, el haber tenido esas evaluaciones, porque antes eran muchísimo más subjetivas. Lo que decíamos aquí, a dedazo, ¿no? A dedazo te decían si valías o no valías para sacar esa plaza. Sin embargo, si hay una forma, digamos, de medición para todos y todas, y bueno, y hay un organismo que, como es aquí la NECA, que lo aplica, digamos, con objetividad,
y también teniendo en cuenta que nos está costando más, pero muchas de nosotras trabajamos también en este punto, haciendo que las evaluaciones también tengan en cuenta lo que llamamos el currículum oculto de las mujeres, es decir, los años que hemos tenido que estar más dedicadas a la maternidad, la lactancia, el cuidado, porque por mucho que se esté queriendo equiparar, seguimos teniendo más esta carga y esto se pueda tener en cuenta también que no hemos podido tener el mismo número de años de estancias en el extranjero, por ejemplo, que aquí se pide para poder estar bien evaluado, ¿no? Y por mencionar lo último, que me interesaba mucho, la extensión, acción social, nosotros en los últimos tiempos hemos valorado mucho lo que llamábamos la filosofía en la calle, ¿no? O sea, sacar la filosofía a otros contextos, empezando por cafés filosóficos, plazas públicas, etcétera, y también en las publicaciones, ¿no? Bueno, pues tenemos bastantes revistas, digamos, pues, por ejemplo, ahora no me va a salir su nombre, bueno, luego si me viene lo digo después, en las que se hacen publicaciones, digamos, de divulgación, ¿no? Para un público que no tenga formación de filosofía, es decir, transmitir filosofía para todo ese público más amplio que tiene un interés cultural también en la filosofía y no solo cultural, sino para ver esto que mencionábamos como herramientas, ¿no? La crítica, la argumentación, no lo hemos mencionado, pero me parece que es muy importante transmitir a un público amplio que hay que defender las ideas con argumentos. Aquí ahora en España, no sé, yo creo que en los demás lugares, por lo que sigo por las noticias, existe una gran polarización entre distintas ideologías, pero no se esgrimen argumentos. Son argumentos ad hominem, o sea, van contra las personas, digamos, a denigrar lo que representan o cómo se visten, o por decir, pueden decir cualquier cosa menos un argumento que se pueda defender. Y por mencionar también un tema importante que es el tema de la guerra, ¿no? Que estamos en un claro retroceso, no solo en Europa, en todas partes hay muchos focos, ¿no? De guerra en los que también, si la filosofía, digamos, se aplica un poco más para hacer una defensa argumentativa de distintas posturas, no es tanto como decía Habermas que lleguemos a un consenso, porque el consenso es difícil a veces de obtener, pero sí se puede obtener una forma, digamos, de vida o se puede proponer una forma de vida en la que exista una mayor tolerancia y podamos también vivir en paz todos y todas, que es también la guerra del feminismo, digamos, es esa, ¿no? El que las mujeres, en muchos países vemos que sigue habiendo más violencia contra las mujeres y está creciendo, y también los feminicidios, ¿no? Me parece que esto es algo que hay que llevar a esa educación, a esa acción social, a esa concienciación, ¿no? de las personas para que no se dejen convencer por ideologías que normalmente son muy conservadoras, muy de extrema derecha, que lo que quieren es volver a repartir los roles, ¿no? entre hombres y mujeres de la manera más tradicional. Y bueno, yo no sé, Dina, creo que ya agoté mi tiempo, aquí lo dejaría. Perfecto, muchas gracias. Creo que sigue nuevamente Asunción y luego Carolina. Muchas gracias. En sí, ¿verdad? Hablando acerca de la perspectiva en la docencia, en la investigación y la extensión, bueno, yo estoy iniciando, ¿verdad? Como en todo este mundo de elaborar dentro de la universidad, ¿verdad? Y puedo decir que afortunadamente mi experiencia ha sido bastante positiva, ¿verdad? Yo soy parte de una generación tal vez en donde estos temas feministas, estas luchas feministas han tenido como impacto en cómo se gestiona, por ejemplo, la cuestión laboral para las mujeres. Entonces, desde mi perspectiva, he tenido como ese privilegio, ¿verdad?, de estar trabajando en la universidad, de este cambio que mencionaba don Álvaro anteriormente, que se ha hecho, de darle un espacio a las mujeres dentro de la filosofía y también, bueno, oportunidades de crecimiento intelectual.
Sin embargo, sí soy consciente, ¿verdad? Que si lo vemos a lo largo de toda la historia, bueno, yo soy bastante privilegiada en ese sentido, ¿verdad? Porque si bien muchas mujeres brillantes existieron antes que nosotras y gracias a ellas es que nosotras estamos acá y podemos estar en este conversatorio, bueno, lamentablemente muchas de ellas no tuvieron esas oportunidades. Es importante, ¿verdad? También abrir el espacio para generar comunidad, que eso a mí me interesa mucho y me parece que es muy necesario hoy en día, ¿verdad? Acá en la universidad y en la Escuela de Estudios Generales la semana pasada hubo un coloquio acerca de qué investigamos las mujeres en humanidades, ¿verdad? Entonces como que, bueno, pudimos ir, pudimos vernos, pudimos conocer quiénes somos, qué estamos trabajando, ¿verdad? Y en este tipo de espacios se puede observar y se puede ver qué vínculos podemos tener con otras investigadoras, qué vínculos también puede tener la filosofía con un área que no sea estrictamente lo que se supone, ¿verdad? Que la filosofía tiene que ser. Entonces me parece a mí que concuerdo con la compañera Concha, ¿verdad? Que la filosofía tiene que ser dispuesta para la comunidad, tiene que ser dispuesta para todas las personas, tiene que ser un puente, ¿verdad? De comunicación, algo que brinde herramientas para enfrentar la situación caótica en el mundo, ¿verdad? En el mundo actual, que sirva para dar cierto confort, pero también ciertas respuestas que muchas veces no podemos encontrar en otros medios que no sean los medios filosóficos. Entonces me parece que la filosofía por ese lado, en términos de investigación, en términos de extensión, ¿verdad? Tendría que verse dispuesta como un diálogo, como un puente con otras áreas de estudio y que, bueno, también trabajar por ese cambio de perspectiva que tiene la filosofía, que tradicionalmente se ha visto como una cuestión súper abstracta, ¿verdad? Que solamente los genios, ¿verdad? Pueden acceder a este tipo de conocimiento y bueno, no, ¿verdad? La realidad es que la filosofía desde un enfoque práctico es algo súper útil, ¿verdad? Con cuestiones de argumentación, de pensamiento crítico, incluso para para pulir todas esas habilidades blandas que muchas veces los jóvenes no tienen, ¿verdad? Precisamente por ser una generación que viene saliendo de un montón de crisis económicas, sociopolíticas, incluso de salud. Entonces, bueno, es importantísimo ver qué tiene que ofrecer la filosofía, ¿verdad? No solamente pensar en la filosofía como una actividad como lúdica, ¿verdad? Sino también como que puede traer para la sociedad actual. Entonces, en ese sentido, me parece que eso es muy importante y también, bueno, utilizar la docencia como un medio, el medio privilegiado, ¿verdad? Para establecer eso y generar un gusto y ojalá una pasión de estas nuevas generaciones por el quehacer filosófico. Y ya para ir finalizando, desde la perspectiva de la mujer, bueno, ir abriéndonos campo, generando comunidad, generando vínculos con otras profesionales y con otras mujeres para realmente hacer sólido, ¿verdad? De esas redes que podemos ir tejiendo. Y también, bueno, ser críticas con todas estas dinámicas que incluso nosotros llegamos a reproducir muchas veces, ¿verdad? Que por la cuestión de estar en la academia, por la cuestión de ser parte de algo más grande que nosotras o por plena supervivencia, ¿verdad? También podemos llegar a ser culpables de estas dinámicas que muchas veces violentan la existencia de otras personas, ¿verdad? Otras personas vulnerables, otras mujeres y otros grupos. Entonces también es importante en el trabajo en el que estemos, ya sea de docencia, de investigación, realmente repensarnos y tratar bueno, de irnos alejando como de este modelo que ya hoy en día, o como está el mundo, no, la verdad es que no tiene mucho sentido. Esta Mm. sería mi participación. Muchas gracias, Asunción. Seguimos con doña Carolina. Sí, yo veo que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras, y ahí en ese acuerdo también veo como el problema en el que estamos, ¿no? O el problema en el cual se ha desarrollado la filosofía, que tiene que ver con quién ha tenido el privilegio de la filosofía. Y a partir de esa pregunta también eh, eh, me aparece, ¿no?, la frase
cuál es la relación que ha tenido la filosofía con nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Qué relación tiene la filosofía o cómo llega, si es que llega, si está o no con los pobres, con los ignorantes, con los marginales y marginados? Yo creo que más que hablar, digamos, o sea, en estas grandes como categorías institucionales, universitarias, que se llaman vinculación con el medio en Chile, extensión, o no sé cómo le llaman allá, como algo vocación social, o qué sé yo, em, hay un deber de nosotras como filósofas que es preguntarse quién tiene derecho a la filosofía, y no solo eso, sino que quién da derecho a la filosofía. Si acaso hay alguien autorizado, ¿no?, para decir o dar derecho a filosofar. Creo que esta pregunta nos sitúa precisamente en un lugar, o sitúa a la filosofía en un lugar profundamente ético y político. Justamente el mundo de hoy, nuestros pueblos latinoamericanos ignorantes, que por ejemplo pueden votar a Piñera, pueden votar a Milei, pueden votar, qué sé yo, a Bukele, etcétera, ¿no? Son, eh, somos pueblos, digamos, que no hemos tenido acceso a la filosofía, ¿no? No hemos tenido acceso al filosofar, ¿no? No hemos tenido acceso a la posibilidad de imaginar otro mundo, a la posibilidad de crear conceptos, a la posibilidad de comprender que la realidad no es una, que el mundo no es uno, a la posibilidad de argumentar, a la posibilidad de justificar, eh, de hacer crítica. No hemos tenido la posibilidad de ejercer, en términos kantianos, ¿no?, la autonomía de nuestra razón. Y en ese sentido creo que eh, habría que, de alguna manera, ¿no?, pensarnos también como privilegiadas, ¿no? Y tener, digamos, la responsabilidad de alguna manera renunciar a esos privilegios, y en esa renuncia a los privilegios tiene que ver también con entender que la filosofía es de todos, ¿no? Que, eh, que el canon y la autoridad, el autor o las autoras como autoridad, eh, es un trabajo y no una condición, digamos, de ser. Más cercana a, obviamente, que es parte de mi trabajo de investigación. Yo me dedico al pensamiento de Jacques Derrida y sobre todo en lo que dice sobre el derecho a la filosofía como institución, las políticas de la filosofía. Habría que pensar, ¿no?, solamente como abriendo la pregunta, habría que pensar cómo dejar de ser autoridad filosófica, ¿no? Eh, porque, porque la filosofía es necesaria para la democracia y para la igualdad. Más bien, no hay igualdad, no hay democracia sin filosofía. Y ahí está entonces en disputa qué es la filosofía y quién tiene el privilegio de la filosofía, y quién tiene el derecho, quién lo da también, ¿no?, quién autoriza a filosofar. Eh, Efectivamente, estas preguntas que yo me hago entrañan bastantes problemas que tienen que ver precisamente con la institucionalidad filosófica, ¿no? Tenemos programas de filosofía, tenemos que evaluar filosofía, tenemos que indicar objetivos, ¿no?, para nuestras clases de filosofía, tenemos que
responder y respetar ciertas normas de lo filosófico, y, y tenemos programas, ¿no? Tenemos leyes que vuelven normativa la filosofía, y que por lo tanto también protegen los espacios para el desarrollo de la filosofía, para la enseñanza de la filosofía, para la investigación, ¿cierto? O sea, digamos que todos esos espacios institucionales habría que siempre defenderlos, potenciarlos, ¿no? Eh, el espacio de la filosofía en la universidad, en las distintas carreras de manera transversal, en las humanidades, eh, en, en la educación pública, en la secundaria, también la filosofía con niños y niñas, etcétera. Pero también había que pensar en lo que, en la paradoja que implica esa institucionalidad filosófica, ¿no? Que es ahí donde se posiciona eso, aquello que, esa pregunta que yo propongo, ¿no? Que es, ¿quién da derecho a la filosofía y quién tiene el derecho? Eh, la filosofía tenía una lengua, ¿no? Una lengua filosófica a la cual no todos, ni menos nuestros pueblos latinoamericanos, han tenido acceso. Entonces, creo que eh, nosotras, como filósofas, y tenemos un deber eh, que, que, tiene que ver con eh, posicionar, más bien vivir en la filosofía más allá, digamos, de las fronteras institucionales, eh, digamos, tener un compromiso con la filosofía tiene que ver con eh, no dar derechos, sino que propiciar ciertas condiciones para que nuestros pueblos ignorantes, pobres y marginados se apropien de la filosofía, la hagan suya. Creo que por ahí podría ser que la reflexión filosófica y la filosofía misma sea tratada más bien como una forma de vida profundamente humana y en búsqueda de un sentido, más que solamente como herramientas cognitivas, herramientas para, digamos, la producción de ciertos elementos importantes para seguir funcionando este sistema. La filosofía es una forma de pensamiento en la que nos permite de alguna manera cuestionar aquella hegemonía de la imagen vacía hoy día que hace que nuestros pueblos voten a seres como Milei, por ejemplo, y que tanta gente sufra hoy día, ¿no? Eso por ahora. Bueno, muchas gracias. Tenemos dos intervenciones aquí en el chat y luego voy a darle lectura a ambas y luego veremos si alguien más quiere agregar algo para que nuestras panelistas tengan el espacio de respuesta y lo que ellas quieran, consideren adecuado agregar. Entonces, desde España, Sandra Garzón nos dice, la igualdad formal se presupone a las universidades y centros de investigación, pero me gustaría saber si el reconocimiento que reciben ustedes como filósofas lo sienten menor que el que reciben sus compañeros varones con idénticos méritos, cómo se lidia con ello y de qué manera podemos revertir esa falta de reconocimiento si es que existe. Y desde Costa Rica, Bernardo Castillo nos dice, mientras los hombres que estudiamos filosofía discutimos bajo el principio de quién tiene razón, quién tiene la verdad, las filósofas se preocupan por generar vida con su pensamiento. ¿Qué opinan de esto? ¿Hay alguna otra persona de la sala que... Ok, don Álvaro. El micrófono.
yo tengo tres observaciones o inquietudes, ¿verdad? Sobre algunos asuntos. Estaba haciendo un recuento ahorita de trabajos de acción social que han existido en la Escuela de Filosofía y en la Escuela de Estudios Generales. En la Escuela de Estudios Generales muy reciente y en Filosofía como una experiencia mayor. Por ejemplo, hay, por lo menos contabilicé de los que me acuerdo, 5 proyectos de acción social dirigidos por hombres y 4 proyectos de acción social dirigidos por mujeres que van a comunidades. Por ejemplo, el de Randall es llevar la filosofía a los colegios, ¿verdad? El de un estudiante, James Finarte, que es filosofía en comunidades marginales, en este caso una comunidad marginal, la León 13. Jacqueline y yo, que trabajamos con mujeres trabajadoras sexuales. Katia Arroyo, que trabaja en las Olimpiadas de Costarricenses de Filosofía. Anteriormente yo había trabajado un proyecto de filosofía y explotación sexual de niños y niñas en una comunidad marginal también en la zona de Tirraces. En ese momento no tenía yo tan presente los temas de género, ¿verdad? Pero la preocupación por los niños y las niñas era algo como muy, muy general. Hubo un proyecto de indígenas en la Escuela de Filosofía en comunidades también marginadas. Hay ahora una profesora que dirige, que no me acuerdo ahorita del nombre, un proyecto de niñez, sobre filosofía y niñez. Bueno, Katia Arroyo, que tuvo el proyecto de filosofía para niños en la escuela. Dina, que dirige el EDNA, el Estado de la Situación de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica. Y esas son las experiencias que yo conozco, digamos, algunas que yo sé que incorporan perspectiva de género, otras que no sé todavía si incorporan perspectiva de género. Sin embargo, bueno, la mayoría de estos proyectos, muchos son sin financiamiento o muy poco financiamiento y no tienen, muchos no tienen probablemente carga académica, se hacen de forma voluntaria. Pero habría que ver, digamos, porque ahí, digamos, la filosofía en la calle, la filosofía llevada a la comunidad, ¿verdad? Es una cosa que creo que estamos compartiendo con España, ¿verdad? Esta perspectiva, pero ¿qué se podría hacer ahí? ¿Verdad? Me pregunto, ¿verdad? Luego, estaba viendo el tema de la graduación. Es cierto, digamos, en general, a mí me parece que tanto hombres como mujeres al inicio son muchos en carrera y la graduación es escasa, es poca. Nuestra escuela de filosofía a veces ha tenido nula graduación, ¿verdad? Ni hombres ni mujeres se habían graduado durante varios años. Sí, ahora hay un estímulo a la graduación. Sin embargo, siempre hay mayoría de graduaciones de hombres y frente a mujeres. Pero ayer estuvimos, ¿verdad, Jackie, en una mesa redonda, en una graduación, donde eran 4 mujeres y un hombre. Y además en una experiencia muy interesante en diferentes zonas rurales y demás que enseñan filosofía en los Sensinay y otros, en los Sindai y en otros, que es educación para adultos, ¿verdad? Filosofía para adultos, que por cierto la he recomendado en varios congresos para que aparezca como tema y me lo han rechazado, ¿verdad? Porque dicen que eso es como, no es como un tema, bueno, ya para personas mayores, ¿verdad? Y demás, pero eso es interesante, digamos, y cómo estas mujeres hablaban el lunes, ¿verdad? De su experiencia en la enseñanza en adultos y la poca formación que tenían en adultos, pero no había perspectiva de género. Eso era interesante ahí, ¿verdad? Y luego, la otra cosa que me parece, digamos, si no mejoran la paridad de graduaciones, ¿verdad? Y también y si hay muchas graduaciones en filosofía, ¿cómo generamos empleo, ¿verdad? Para poder mantener una paridad de género ahí, ¿verdad? En todos los niveles, universitaria, primaria, secundaria, ese tipo de cosas.
porque es muy bonito, digamos, como esta actividad que es demasiado académica y universitaria, o como la anterior, que era también muy académica sobre qué investigan las mujeres en humanidades. Sí, claro, para nosotros es muy interesante, pero la gente tiene que ir ahí a la vida, ¿verdad? A trabajar, y si luego no consiguen trabajo, ¿verdad? ¿Cómo podemos divulgar filosofía, ¿verdad? En esas condiciones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Si gustan, acotamos estas tres intervenciones para que nuestras panelistas puedan referirse a ellas y si hubiese tiempo, pues podríamos retomar otras iniciativas. Entonces, si gusta empezar, ¿quién? Si alguna en particular quiere empezar, sí, adelante, Asunción. Gracias, Dina. Sí, con respecto a lo que estaba preguntando o comentando don Álvaro, sí, ¿verdad? Tiene mucha razón. Yo en lo personal, yo he trabajado ética profesional y filosofía para estos colegios, para los INDEAS. Yo tuve la experiencia de hacerlo por 5 años. Entonces, bueno, es una experiencia demasiado positiva, ¿verdad? Se trabaja con cierta población que puede ser población de riesgo, pero en muchos casos ellos encuentran en la filosofía y en la ética algo para relacionar mucho con sus vidas laborales, con sus vidas familiares, ¿verdad? Porque se parte de hacer filosofía desde un modelo andragógico. Entonces es totalmente diferente a lo que mayoritariamente se hace acá en Costa Rica, ¿verdad? Entonces es darles herramientas directamente para la vida de ellos y ellas y que, bueno, puedan afrontar todos estos dilemas cotidianos bueno, que estas poblaciones se enfrentan. Además de eso, ¿verdad? Este modelo de Sindeas para los compañeras que no, y el público, ¿verdad? Que no es de acá, es un modelo nuevo de la educación pública, bueno, no tan nuevo, a partir de los 90, y que es como una posibilidad para las personas adultas que estén estudiando. Se abrió un curso de ética profesional que debe ser impartido por profesionales en filosofía específicamente, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante porque nos da a nosotros como profesionales en filosofía una oportunidad para dar filosofía diferente y que, bueno, que es un poquito más amplia del currículo que se muestra en el MEP, ¿verdad? En los colegios académicos, que sí es un poquito más acartonado, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante. Yo diría que es importante esto, ¿verdad? Aprovechar todos estos medios que tenemos nosotros en el país para elaborar, ¿verdad? Bueno, primeramente que se le diga a las personas que están estudiando filosofía y que están empezando, bueno, cuáles son los lugares y los medios por los cuales usted puede ejercer su carrera profesionalmente, ¿verdad? Y que haya esta especie de comunicación. También me parece importante tener una actitud proactiva, ¿verdad? Bueno, de generar, ¿verdad? De generar, de tratar de abrir campos, porque, bueno, el trabajo sí hay, ¿verdad? O sea, en contradicción a lo que mucha gente piensa, en filosofía sí hay trabajo acá como docente, ¿verdad? Yo antes de graduarme ya yo estaba trabajando en colegios. Lo que pasa es que, bueno, sí hay que tener como esta apertura a salirse un poco de la zona de confort y tratar de tener, como decían también ahora las compañeras, esta cuestión de abrir la filosofía, de presentar la filosofía no solamente para un grupo privilegiado, sino que más bien la filosofía llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Y eso también depende mucho de uno como docente, como filósofo, ¿verdad? En el hecho de, bueno, qué herramientas utilizo yo para enseñar filosofía, que no solamente sean las plenamente académicas, ¿verdad? O institucionalizadas, que muchas veces o la mayoría de las veces fuera de la universidad casi que son un poco inútiles, ¿verdad? Entonces hay que abrir un poquito más eso, ¿verdad? Igual el interés de las personas por el conocimiento filosófico. Y bueno, no sé si las compañeras quieren abordar las otras preguntas para no quitarles más tiempo. Sí, Sí, a mí quisiera pedir un poco si se podía leer nuevamente la pregunta sobre el reconocimiento, sí. porque no me sale en el chat, pero me gustaría decir algo sobre eso. La igualdad formal se presupone a las universidades y centros de investigación, pero me gustaría saber si el reconocimiento que reciben ustedes como filósofas lo sienten menor que el que reciben sus compañeros varones con idénticos méritos. ¿Cómo se lidia con ello y de qué manera podemos revertir esa falta de reconocimiento si es que existe? Sí, gracias Sandra por la pregunta. Eh,
yo me preguntaría de quién queremos el reconocimiento, ¿no? Como, ¿para qué queremos ser reconocidas? Efectivamente, por ejemplo, el reconocimiento institucional que tiene que ver con desde los títulos, ¿no? Los diplomas, el sueldo, digamos, la paga, ¿no? Los puestos de trabajo, las plazas, son un reconocimiento institucional muy importante, ¿no? Que nos posiciona institucionalmente eh, como iguales, ¿no? Que nuestros colegas varones. Eh, pero eso también lo sabemos, ¿no? Que muchos colegas tienen ese reconocimiento institucional eh, sin, digamos, mérito, ¿no? Sin merecimiento. Tienen un reconocimiento institucional, digamos, podríamos decir, con méritos cuantitativos y no cualitativos. Tienen un reconocimiento institucional quizás porque se acostumbra, ¿no? A que los hombres sean reconocidos de esa manera, etcétera. Entonces, vuelvo a mi pregunta, que es como, ¿de quién queremos realmente el reconocimiento? ¿Para qué queremos el reconocimiento? Creo que esa pregunta eh, transforma el reconocimiento en un motivo político o en, una, en un efecto quizás político que es interesante. Efectivamente, ¿por qué tener una tesis en filosofía, por ejemplo? Es un reconocimiento institucional que nos va a posicionar políticamente en igualdad que otros hombres. Pero luego de eso, ¿no? Que tenemos el reconocimiento de salario, que no es poco, ¿no? De puestos de trabajo, de, digamos, de todo lo que he dicho, eh, entonces deberíamos preguntarse de quién queremos el reconocimiento, de quién necesitamos el reconocimiento, o de quién esperamos el reconocimiento y para qué, ¿no? ¿Para qué queremos el reconocimiento? Eh, el para qué del reconocimiento luego de un lugar, por ejemplo, digo yo, de privilegio, ¿no? Donde ya se tienen todos esos reconocimientos, ¿para qué quiero el reconocimiento? Creo que ahí está, ¿no? La cuestión, ¿no? Como, digo, la cuestión, lo interesante de pensar y lo interesante para darle sentido a, a aquello del reconocimiento, porque el reconocimiento no es bueno en sí mismo necesariamente, ¿no? O sea, si quiero que me reconozca un colega que tiene, no sé, es profesor titular y ha llegado por efectos de diplomacia política, no quiero su reconocimiento, no me interesa, ¿no? Como hay que preguntarse, creo en eso. Y en segundo lugar, quisiera referirme de manera muy cortita a lo que también salía en el chat respecto a generar vida con su pensamiento. Eh, eh, a Bernardo, creo que de alguna manera le encuentro la razón, o sea, estoy de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Mientras los hombres estudiamos filosofía y discutamos bajo el principio de quién tiene razón y quién tiene la verdad, las mujeres generan vida con su pensamiento. Y hay ahí también como una, digamos, nuevamente una paradoja, ¿no? Que es que las mujeres generamos vida. Eh, sí, habría que tener cuidado, ¿no? Porque sí, yo creo que, recuerdo que Monique Wittig decía algo así, ¿no? Como que las mujeres deberíamos dejar de pensar de que nuestro útero es la única forma de generar vida o de crear vida que tenemos, ¿no? Y que nuestro cuerpo, entendiendo nuestro cuerpo como todo lo que somos, digamos, también puede crear vida. Eh, en ese sentido estaría de acuerdo y creo que es muy potente esa forma de verlo, ¿no? Como creadoras de vida, así como creamos pensamiento.
Pero también tendría esa precaución, ¿no? Esa precaución que tiene que ver con naturalizar, ¿cierto? Ciertas características masculinas o femeninas, y diría yo que nosotras las mujeres también discutimos bajo el principio de la razón o de la verdad, también nos apropiamos de la razón, también tenemos la verdad, la mayoría de las veces de hecho, eh, y también creamos vida con el pensamiento al mismo tiempo, ¿no? Creo que eh, dejar esas características que son eh, eh, que pertenecen a un binomio, que es el que queremos de alguna manera de construir o terminar con aquel binomio de hombre-mujer, ¿no? Masculino-femenino, o razón-vida, razón-cuerpo, creo que es importante verlo, ¿no? Es importante identificar esas naturalizaciones, porque efectivamente puede haber aquí en la sala un hombre que también se sienta afectado por la frase que genera vida con su pensamiento. Eso. Bueno, pues allá voy yo. Allá voy yo entonces y enlazo primero con lo que decía Carolina, que primero me sobrecogí un poco cuando decía que estaba de acuerdo, porque yo, a ver, en principio no estoy de acuerdo. Voy a contestar primero a Bernardo, ¿no? A ver, el tema de quién tiene razón ha sido una forma muy masculina y muy desde el poder, muy de lo que dijimos en las primeras preguntas, ¿no? En que se ha enseñado cómo se debe hacer filosofía. Yo creo que afortunadamente tanto varones como mujeres no hacen ahora una forma de filosofía para ver quién tiene razón, ¿no? Bueno, y además si nos centramos en las últimas discusiones en las que incluso se habla de la posverdad, que yo ahí ya entraría mucho a cuestionar, porque eso ya está presuponiendo que alguna vez hubo una verdad con mayúsculas, que fue siempre la verdad del poder, de eso hemos hablado también antes, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver también con esa idea de razón seca, que se solía hablar también cuando se hablaba del racionalismo o de la ilustración, y que afortunadamente hace mucho que la hemos combatido, incluso en nuestras interpretaciones. Ahora mismo sacó Alicia Puleo un libro que se llama Ideales Ilustrados, donde dice que la propia razón está doblada de pasión, o sea, la razón no es solo el pensamiento seco en este sentido, que sería, vamos, perdone Bernardo, igual interpreté mal, pero que yo creo que es un poco a lo que se refería cuando decía lo de tener razón frente a generar vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchos filósofos, también varones, que esta idea, digamos, no tanto de generar vida, porque la palabra generar parece que es como generar vida sacándola de nosotros. O sea, yo no sé hasta qué punto los filósofos o las filósofas podemos hacer esto. Más bien lo que podemos es de manera socrática. Yo en esto sigo creyendo en la manera socrática de hacer filosofía, que es despertar en los demás y en las demás esa forma de pensamiento y de vida. Y bueno, ya cierro mi respuesta, porque yo es que no creo que haya que el pensamiento esté exento de vida. Es decir, yo creo que cuando pensamos, cuando expresamos nuestras razones filosóficas, ya lo dije antes, bueno, el lema de nuestro grupo, ahora que veo que se conectó también Roberto Rodríguez Aramayo, que está en el grupo Teoría cum Praxi en el CSIC, que es el lema de Leibniz, ¿no? La teoría con la práctica, y que luego lo adopta Kant, ¿no? Yo creo que eso es la importancia, y de esto he hablado mucho con el doctor Álvaro Carvajal también, ¿no? Esta idea, y que es lo que decía al principio, lo que pensamos lo pensamos con idea de que se proyecte en la vida, de esa manera de difusión, de divulgación, de conocimiento más académico de distintas maneras, pero también lo que vemos en la vida que nos rodea
es lo que nos hace reflexionar, ¿no? Hacer perfeccionar también nuestra teoría, porque la filosofía también es, o sea, no podemos olvidar que es teoría. Si la filosofía no abandona la parte teórica, pues deja de ser también en gran parte esa filosofía. Y bueno, con lo que habéis dicho, con lo que mencionó Álvaro Carvajal, sobre todo he aprendido bastante de ello y de los temas que estáis dando ahí. Quisiera responderle algo también a Sandra Garzón, a quien conozco bien porque es doctoranda mía y sé un poco desde dónde, claro, yo tengo ventaja con respecto a Carolina porque sé desde dónde pregunta un poco esto, porque ella está terminando una tesis sobre el tema de los videojuegos y el papel de las mujeres en este mundo que también es tan masculinizado, ¿no? Y ella pues intenta hacer una desde perspectiva, con perspectiva de género del tema, ¿no? Entonces yo creo que igual, y igual me equivoco y no la conozco tan bien, yo creo que cuando habla del reconocimiento está pensando también en la proyección pública, ¿no? O sea, en esa proyección en los medios, en ese el filósofo que siempre es al que los demás citan, al que los demás critican o al que los demás siguen, etcétera. Cuando yo creo que el problema de reconocimiento que tenemos las propias mujeres es que a lo sumo nos leemos entre nosotras, entre las filósofas. Son muy pocos los colegas varones que nos leen, que leen nuestra filosofía. Ese es uno de los problemas, porque yo no sé si, como le intentaba contestar a Bernardo, no sé si hacemos una filosofía tan diferente de los varones, pero lo que está es que la mayoría de los varones filósofos no conocen nuestra filosofía, ni nos citan, ni nos reconocen en ese sentido. Porque citar o criticar, o sea, aunque sea para oponerse a lo que decimos, de una manera, digamos, argumentativa, pues estaría bien. Pero quizá ella se refiera a que en los medios, e incluso ahora hablamos de los influencers, ya hay algunos filósofos que se han metido también a ser influencers en los medios. ¿Cómo ganas estos, digamos, partidarios, adeptos, o no sé cómo se llaman, porque yo no, ni estoy muy metida ni me quiero meter en ello, ¿no? Pero ese reconocimiento más público yo creo que se hurta bastante a las mujeres, ¿no? Y en ese sentido yo creo que decía ella lo que hay una igualdad más formal y no una igualdad tan de facto o tan de hecho, ¿no? Y esto, por terminar estando de acuerdo con lo que ha dicho Carolina lo que ha dicho Asunción, yo creo que esto es importante por lo que decíamos al comienzo de servir de referentes para las mujeres que están también iniciándose en los estudios de filosofía. No ven ninguna mujer que aparece ahí o que le dan un premio o que aparece, digamos, como más reconocida públicamente, pues entonces a lo mejor no se ven tan llamadas porque dicen, bueno, esto no es para mí, ¿no? Bueno, igual, Sandra, te he tomado el rabo no por las hojas, que iba un poco por ahí. Y nada, pues sin más, yo ya con esto acabaría agradeciéndoos mucho todas las palabras que he escuchado y lo que he aprendido también en esta mesa, porque de eso se trata, ¿no? De aprender en esta función social, ¿no? También de la filosofía, aprender unas y unos de otros y de otras. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguna otra persona quisiera referirse o hacer alguna pregunta, hacer algún comentario. Bueno, ha sido una mañana, creo, muy provechosa. Me imagino que pues, los que nos han podido seguir y la gente que nos seguirá luego en diferido podrán darse cuenta que hemos tenido pues, muchos puntos de coincidencia, no solamente en los esfuerzos, sino también en los detrimentos y los escollos que tenemos que atravesar. Pero creo que lo más importante o que lo que nos llevamos es que estamos en la obligación de leernos más, de conocernos más, saber quién produce. Muchas veces solo vemos el apellido de alguien que escribe y no sabemos quién es ni nos interesa, pero porque ya nosotras supongo que las que estamos aquí hemos pasado algunos de estas vicisitudes, pues ya ni siquiera nos preguntamos, ¿verdad?
todo esto, no lo podemos como explicitar, pero sin embargo esta actividad ha tenido pues ese interés de echar mano a ver cuál ha sido el camino, cuáles han sido las cosas que han sido necesarias para tener una conciencia más lúcida, se podría decir, si es que existe la conciencia lúcida, sobre estos procesos en los que nosotros tenemos el privilegio de filosofar. Y entonces, pues con esas palabras, agradecer mucho a nuestros panelistas, al público, a los organizadores y por ahora, pues estaríamos al pendiente de nuevas, ¿verdad?, actividades. Muchas gracias.